Y seguimos aquí en ConTV en la segunda parte de esta entrevista con unos profesionales, pero sobre todo apasionados por la radio. Washington Delgado y Patricia Giler. Y yo en este punto, como les decía en el corte, quisiera preguntar, ¿qué porcentaje del país, Washington, está consumiendo radio? Para un poco dimensionar la importancia de esta plataforma. Cuando la radio ecuatoriana cumplió 85 años, tuve el honor de escribir este libro con Hernán Yaguana de la Universidad Particular de Loja. Y hicimos una investigación previa aquí en Aer Guayas entre octubre a noviembre de 2012. Y en ese entonces, para nosotros también fue una sorpresa muy grata saber que el 88% de los ecuatorianos escucha radio. Es obvio que por acá tengo otras estadísticas en que se habla cuántas veces a la semana, unos escuchan los 7 días, otros 6 días, pero el mínimo está en un día y varias horas durante ese día. Entonces, el caso es que la radio, como decíamos, es un medio que está permanentemente en la familia y en el individuo, sin saber en qué lugar y en qué momento lo está escuchando. Aquí una cosa importante, Pati, te pregunto a ti, sí, es el tema de la movilidad. Antes de que existiera la revolución tecnológica entrado el siglo XXI, que uno puede estar conectado a su pantalla y ver un montón de videos en vivo, internet, etcétera, la radio ya te permitía esa movilidad. Estaban las radios móviles, estás en el vehículo. Así Entonces, resulta que esa facilidad de consumir el producto, consumir el medio, también facilita a tener audiencias. Claro, por supuesto. Yo recuerdo, mira, yo te puedo contar una anécdota al respecto. Yo recuerdo que en alguna ocasión llegó a la radio un grupo de habitantes de Villingota. Entonces ellos decían, es que nosotros no tenemos televisión, no nos llega nada. Pero solamente recuérdame para nuestra audiencia, ¿dónde queda Villingota? Villingota en ese tiempo era de la provincia del Guayas, ahora pertenece a Santa Elena. Entonces, es que nosotros no nos llega ninguna señal de nada, solamente nos llega la señal de ustedes. Y ponemos un radio en el centro de la comunidad y cuando a las 6 de la mañana que empiezan el noticiero ustedes, empieza nuestra actividad alrededor del radio. La gente empezaba a moverse en la calle y lo ponían el radio alto para poder informarse. Entonces, eso nos da a nosotros cuenta de, primero, como decía Washington, hasta dónde podemos llegar. Y segundo, que esa movilidad no solamente se limita a las 4 paredes de la casa. Puedo escuchar radio mientras voy a la sala, cocino, me baño. No, puedo escuchar radio mientras estoy en la calle, puedo escuchar radio en mi ciudadela, en mi barrio, en mi urbanización. Mientras voy en el bus. En donde esté. Y esa es una facilidad que podríamos decir que ahora se la puede tener con las pantallas, ¿no? Pero que en cambio la radio lo ha tenido siempre. Hay toda una tradición ahí. Pero ¿qué está pasando? Porque seguramente en esta revolución que se ve mucho, la revolución tecnológica en la zona urbana, cuando hablamos, sí, necesito el Wi-Fi, el municipio me pone Wi-Fi, es importante conectarme a Internet, pero hay comunidades donde no llega, y seguramente no llegaré jamás, en medio de tantas montañas, la señal celular, tampoco las señales en Internet, y solo tenemos la radio. Y me tocó constatarlo, por ejemplo, en la Sierra Centro, en las provincias de Tungurahua, en las provincias de Bolívar. Esa importancia, esa zona rural que está alejada de la tecnología, de alguna manera está olvidada por estos grandes desafíos tecnológicos. En lo personal, creo que la radio seguirá siendo el medio ideal por esto. Porque la radio sí llega allí, ojo. Claro. La excepción, por ejemplo, estuve en Simiatuk, lo único que llegaba era la radio. Incluso hay ejemplos de muchas radios comunitarias. Así es, así es. Y tiene la gran ventaja la radio. En este momento, por ejemplo, se incorporó el satélite. Digo, en este momento, por decirlo, hace ya algunos años atrás, alguien con su enlace eleva la señal de radio al satélite y a través del satélite puede cubrir todo el país. Y baja para el transmisor primero un enlace receptor y luego emite, ¿verdad?, la señal. Por eso inclusive las radios AM que tienen esa ventaja de hacer cobertura a través de las montañas, porque se suben a la atmósfera, cubren muchos campos. La FM tiene una vista directa para llegar, pero tiene la reproductora. Entonces, se está llegando siempre y permanentemente a cualquier lugar. Quiero un poco retomar lo que has dicho. Yo no soy experto en el tema de radios, es un medio que igual siempre me ha apasionado. O sea que la cobertura de la AM es mucho mayor por estas particularidades que dices. Es decir, puede llegar no solo a la ciudad. Por ejemplo, acá nosotros en Guayaquil tenemos el Cerro Azul, las antenas. FM va directamente hasta donde llega la vista. Podemos llegar hasta Cañar, podemos llegar al Empalme,
hasta Machala, todo lo que es la península, Manglar Alto, etcétera. Pero la AM tiene todavía vigencia porque sube la señal a la atmósfera y eso se expande. O sea, que esto sirve en territorios geográficamente accidentados como el ecuatoriano. Exactamente. Donde no hay vista, ¿no? Entonces va directo y por eso que las comunidades también tienen sus AM y la FM cuando tiene la línea de vista. ¿Qué va a pasar cuando se supone que entre el 2020 y 2021 llega el apagón analógico y viene la televisión digital terrestre que también incluye la radio? Estamos hablando de que la audiencia es completamente digital también de la radio. No entiendo mucho de eso, lo entiendo un poco para televisión, pero sé que también toca al tema radial. ¿Qué va a pasar con las frecuencias AM y FM? Este es un paso, ya está funcionando en Inglaterra sobre todo, ¿no? Es más adelante, o sea, primero teníamos la onda corta, hace algunos años que sigue funcionando, a propósito, HCJB, por ejemplo, sigue transmitiendo para todo el mundo. Esa es una ventaja también de la onda corta, OC también que se llama. La AM ya lo hemos dicho, FM lo hemos dicho. Cuando nos metamos al tema la digitalización, que ya en parte se lo está usando. En este rato, por ejemplo, hay radio e internet. Todas las radios ya tenemos nuestra reproducción a través de internet y nos escuchan en cualquier parte del mundo. Sí, pero ahora el tema, no me refiero al tema de internet, sino como la recepción normal con el aparato. Va a tomar tiempo porque no solo hay que ver la parte de producción, la parte de emisión, sino también la recepción. Es decir, por ejemplo, acá el día que se reemplacen todos los radioreceptores de los hogares, los vehículos. ¿También tienen que reemplazarse? Sí, tiene que ser digital. Wow. Uno pensaba que solo el televisor que había que cambiar, hay que cambiar también el radio. Pero quiero retomar ese concepto de vigencia que hablan ambos, sobre todo también hacías hincapié tú, Patti, porque me acuerdo de un episodio, hace un poco más de 3 años, cuando tuvimos el terremoto en abril de 2016 en Manabí, cuyo epicentro fue en Pedernales, ¿verdad? Así es. Resulta que colapsaron las plataformas tradicionales, sobre todo la televisión no se pudo ver, hubo apagones, el internet ni les cuento. Resulta que fue una maratón, estuvimos enterados por la radio. Entonces yo digo, más vigente que nunca no puede estar la radio. Mira, es tan cierto, me tocó ir al día siguiente a la cobertura del terremoto y era la única manera, era la única vía dentro de la desolación, dentro de la desorientación, dentro de la destrucción. Lo único que tú veías a las familias o a las pocas personas que se habían podido reunir era alrededor de un radio. Ahora, ese fenómeno no solamente fue aquí, en Ecuador, porque en Pedernales también, como en muchas partes del país, hay muchos migrantes, había mucha gente principalmente de Colombia. Y yo presencié el reencuentro a través de la radio de las familias colombianas. Emocionante. O sea, tú tenías que describir y a través de la voz que la gente se imaginara todo eso que estaba ocurriendo. Mira, yo recuerdo que, por ejemplo, un grupo de colombianos en Radio Caracol, un colega, Alexei Castaño, vino y los entrevistó y resulta que su mamá estaba escuchando en Colombia la radio. Entonces la señora llamó desesperada, me acuerdo y me erizo, la señora llamó desesperada en ese instante, mi hijo está bien, y así mamá, soy yo. Entonces esa magia solo te la hace vivir la radio. Más vigente que nunca, así es. Y hablando de radio, y para que no se pierda esa magia, hay un tema que nos preocupa a los periodistas, que sobre todo tenemos algunos años en este oficio y vemos una crisis en todos los medios, y supongo que también ha pegado la radio. ¿A qué me refiero con esto? Para hacer periodismo, para hacer informativo se necesita una estructura mínima, reporteros en la calle, editar las notas, producir y todo eso. Pero vemos las redacciones cada vez más mermadas, incluso de grandes medios de comunicación. ¿Qué pasa con la radio? ¿También han mermado sus redacciones? ¿Cómo está la situación económica? Porque obviamente si no hay inversión, si no hay publicidad, si no hay recursos, ¿cómo se garantiza la sostenibilidad de la plataforma tradicional? Yo creo que hay dos cosas ahí. Yo quiero hablar de la parte periodística antes que nada. Y es que es verdad que hay que hacer un mea culpa sobre lo que ha pasado con el personal periodístico, pero también que el periodista actual tiene que ser integral. Es decir, antes teníamos, él es redactor, él es locutor, él es editor. Ahora el periodista actualmente tiene que ser redactor, productor y locutor. Locutor, y no porque, sino porque el ritmo de la vida actual así lo requiere. No puedo ir y esperar que tal persona me redacte, que la otra me edite, pero eso no significa que no debamos tener una plantilla de periodistas preparados. También ha habido una situación un poco lenta de pasar del periodismo empírico a toda la profesionalización. Pero yo creo que el Ecuador, ahora sí estamos encarrilados en eso, y en estos últimos acontecimientos más que nunca se notó
que tenemos que tener periodistas profesionales. ¿Hay reporteros de radio suficientes en la calle? Y pregunto esto porque uno habitualmente lo que veía era una tertulia, o escuchaba una tertulia en la radio de analistas que habían leído los periódicos o estaban leyendo las webs de lo que pasaba en el mundo. Entonces, ese reportero radial que esté en ese momento en la rueda de prensa en vivo, contando lo que está pasando, ¿todavía existe o cada vez son menos? Pregunto esto porque, insisto, hay toda una crisis y donde primero se corta en el tema de la nómina. A ver, no, o sea, más bien el tema se lo ha redireccionado. Es decir, ya no, es decir, si hay el reportero, el que va a la rueda de prensa, el que va al lugar de los hechos, como se suele decir, ¿no? Y va con su micrófono, va ahora inclusive con el celular. Es decir, es la gran ventaja, perdón, de la radio, que no requiere sino un mínimo. En este caso, un mínimo. Un mínimo. Y el equipos. periodista, que lo dice Patricia, prácticamente se ha especializado, porque él mismo puede tomar una foto, tiene su cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de la radio, la eleva, la pasa, tiene el WhatsApp y tiene allí un chat, un grupo de sus colegas de la radio, y inmediatamente le hace conocer para todas las programaciones la noticia, la información, y si es posible, se abre el micrófono para determinada hora en determinado programa. Quieren actualizar la noticia y lo vuelven a llamar, o él llama y sale al aire inmediatamente. Entonces todo esto se está dando. Pero ¿qué pasa? Ahora ya están trabajando adentro, pero no necesariamente redactando noticias, sino que están más bien emitiendo. También tenemos los directores de comunicación a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter y Facebook. Entonces todo esto, la radio, en vez de dejarse de alguna forma quitar la audiencia, incorporó, y tenemos en una radio 3, 4, 5 periodistas o especializados en este tipo de temas. Comentando. Trabajando. Es decir, no se redujo la nómina, más bien yo diría, con todo respeto, se reemplazó. Refiero a esto porque uno ve ejemplos como nuestro vecino del norte, Colombia, donde tal vez hay estructuras empresariales mucho más grandes como Caracol Radio o como la FM, donde incluso hacen unas investigaciones impresionantes que están 5 pasos más adelante que la televisión, que los periódicos, que revistas tan importantes como Semana, y entonces uno dice, ¿por qué hay radios aquí de nuestros vecinos que hacen estos trabajos periodísticos fascinantes? ¿Por qué no vemos eso todavía acá? No sé si explico mi pregunta. O sea, no, está clarísimo. Y si me permite, Patricia. Sí. Mira, lo que pasa es que ahí hay un tema muy delicado. Mientras en Colombia se desarrollaron las grandes cadenas de radio, solo había 2 canales de televisión. Aquí en Ecuador fue a la inversa. Aquí en Ecuador llegamos inclusive a tener televisión hasta de color, mucho más anticipadamente que Argentina. Argentina recién tuvo televisión de color en 1978 para el Mundial. Aquí llegó en el 75. ¿Y cuántos teníamos? No vamos a decir el número. Hoy día ni siquiera tenemos solo canales de emisión abierta, sino también a través de cable, etc. Eso hizo que ya el competidor televisión en Ecuador para la radio sea fuerte. En Colombia no había tanta cobertura de la televisión, entonces la radio siempre reinó y se ha mantenido. O sea que la inversión es necesaria para ver los resultados. En parte fue un tema ya del Estado. El Estado colombiano permitía 2 canales de televisión, oficial inclusive uno de ellos. Así es. Luego, ahora ya las radios mutaron a canales de televisión, ¿no? RCN de la radio también. Exacto, está clarísimo. ¿Tú querías ya se abrió. ¿Querías decir algo, Pati, Claro en que este sí. tema? Sí, yo lo que quería acotar también un poco era en este tema que tenemos que tener claro que la comunicación es una ciencia y como tal, los que estén en los medios de comunicación tienen que ser profesionales. Tenemos que estar capacitados en el área de la comunicación. Si eso se logra, la capacitación en el área de la comunicación realmente, la podremos ver como una ciencia y como una profesión y puede ser rentable y podemos seguir viviendo. Si no, es como cuando en Internet tenemos tanta información. ¿Y acaso por eso ya no necesitamos profesores? O desinformación, para ser exactos. Pero ¿acaso por eso ya no necesitamos profesores? Ya no necesitan ir los chicos al colegio. Necesitan hacerlo. Igual, ahí está la información, pero se necesitan los expertos en el tema. Totalmente de acuerdo. Larga vida a la radio, como lo han expuesto aquí nuestros panelistas de lujo. Washington Delgado, Patricia Giler, muchísimas gracias por venir a esta su casa, a la Universidad Católica, y seguimos con más aquí en ConTV.
Hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden que para nosotros sus comentarios y sugerencias son súper importantes, así que no olvide escribirnos a contv.es@gmail.com. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Este programa además es retransmitido por UCSG Radio, así que no se olvide, nos vemos la próxima semana.